Vamos a estar meditando hoy siempre en la temática del día miércoles de Discipulado Avanzado. Eh, Hoy vamos a continuar, ya me queda nada más un miércoles para terminar la temática, para luego comenzar el discipulado para liderazgo. Entonces, vamos a orar para que el Señor bendiga su palabra y su palabra nos bendiga también a nosotros. Padre, en el nombre de Jesús. Venimos delante de tu presencia, Señor, para bendecirte, para adorarte, para que tú te glorifiques hoy esta noche, que tu palabra caiga en los diferentes corazones de acuerdo a la necesidad de cada quien. Si es para consuelo, para que consuelo, si es para exhortación, para exhortación, si es para advertencia, Señor, para advertencia. Pero que el pueblo hoy esta noche reciba tu palabra de la mejor manera, porque lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Lo voy a invitar a que vayamos ahí al libro de Efesios, en el capítulo 4, versículos 11 y 12. Efesios es un libro bien interesante, es una epístola que está dirigida a la iglesia. Amén. Se habla mucho en Efesios, tanto de la familia, de los hijos, se habla de guerra espiritual y también se habla del ministerio, de los ministerios. Entonces esta noche yo voy a estar compartiendo con ustedes el tema de el ministerio de pastor. Hay varios llamados, ¿verdad? Hay diferentes llamados de Dios y dice Efesios capítulo 4 versos 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hoy trataré de enseñarles sobre el trabajo de un pastor, el trabajo que Dios me ha encomendado a mí en el Ministerio Semilla de Vida, pero que es un trabajo que también se lo da a muchas personas en otros diferentes ministerios. Yo hoy voy a hacer énfasis en lo que es el pastor. Ya ven que hemos venido estudiando la vida y ministerio de Moisés. Moisés se constituyó en un pastor para el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Y en la caminata en el desierto, pues él tuvo diferentes experiencias y Dios tuvo que trabajar en él por muchos años para moldear su mente y su corazón para poder llevar ese pueblo a la tierra prometida, que por cierto no terminó llevándolo, ustedes lo saben, sino que fue Josué el que sustituyó a Moisés para que el pueblo entrara en la tierra prometida. Definamos qué es un pastor. Es aquella persona que tiene por oficio guardar, guiar y apacentar el ganado. Esto es hablando en términos generales de un pastor. Pero también puede ser un ministro de una iglesia cristiana, especialmente si es protestante, persona que tiene una unción especial para asumir la responsabilidad por el crecimiento espiritual de un grupo de creyentes. Es mi responsabilidad tu crecimiento espiritual. El propósito de un pastor es proveer cuidado y alimentación espiritual para la madurez cristiana de un grupo de hermanos, proveyéndoles dirección, corrección y enseñanza. Entonces, el pastorado es un don dispensado por Jesucristo, como ya lo describimos en Efesios 4, 11 y 12. Él es el que constituye a apóstoles, a evangelistas, a profetas, a pastores y a maestros. El llamado, hermanos, viene de Dios. No me voy yo a un instituto bíblico a estudiar pastor para pastorear. Eso es después. Cuando Dios llama,
Dios capacita. Dice la palabra allí que es para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto, hermanos, demanda una total entrega y por lo tanto requiere de un llamado del Espíritu Santo. Es un compromiso serio, hermanos. No es de tirar la toalla cuando uno ve que las cosas son difíciles. Es de quedarse allí peleando, porque es lo que Dios quiere. Dios, a través de su Santo Espíritu, escoge al pastor y lo capacita para la obra. Ahora, usted se puede preguntar, ¿cómo se escoge un pastor para que dirija una congregación, sea esta grande, mediana, pequeña? Más adelante voy a entrar en detalle para hablar de características y tareas de un pastor. Pero hoy les voy a contar una pequeña anécdota que encontré allí en internet. No es el invento mío, no viene de mí porque yo lo pensé, sino que lo leí. Y es una anécdota en broma y en serio, en relación con el punto de la escogencia de un pastor. Se encontraban dos hermanos cristianos. Estaban ellos sosteniendo una conversación y uno de ellos se congregaba en una iglesia y se dirige al otro y le dice: varón, te quiero contar algo. Mi iglesia es una iglesia grande, tenemos muchos líderes, muchos ancianos, pero el pastor que está ahora se va a retirar. Ya no va a seguir en la iglesia. Mi iglesia, le dijo, no es cualquier cosa. Fíjate, le dijo, que estamos planeando contratar un nuevo pastor. Le vamos a dar un buen salario. No mencionó cuánto ahí, ¿verdad? Le vamos a dar su carro. Le vamos a dar su aseguranza. Le vamos a dar gasolina. Le vamos a dar hasta gastos de viaje. ¿Qué te parece? Era el hermano contándole al otro. Entonces, le dijo esto. ¿Sabes qué? Le dijo, el candidato debe ser un hombre muy estudiado, con una maestría o un doctorado en teología, le dijo. Debe tener buena reputación, incluso su récord de criminal y todas esas cosas las investigamos. Incluso nos damos cuenta en su crédito cómo está. Imagínense ustedes, hermanos, todo era bonito, ¿verdad? Se pintaba bien. Ahora, él debe de tener un pecado impecable, le dijo. Toda su vida debe ser, pero clara. Y no puede ser ni joven ni viejo. Y cuando predique, le dijo, no debe ser esos mensajes tan largos, deben ser mensajes cortos, para que no nos llevemos mucho tiempo ahí en la iglesia. Y debe estar dispuesto a todo lo que nosotros le pidamos. El otro hermano le estaba escuchando, ¿verdad? Con mucha paciencia. Y él le respondió lo siguiente. ¿Sabes qué? Le dijo, me gustaría ayudarte en la búsqueda de ese pastor. Mientras tú hablabas de las características que ustedes quieren que tenga ese pastor, se me venía a la mente algunos nombres, pero no sé si te vayan a convenir los nombres. Tengo uno, le dijo, que se llama Mateo. Ese Mateo predica muy bien. Los mensajes, le dijo, son cortos. Van al corazón, le dijo. Mucha gente ha venido a Cristo por medio de él. No tiene un buen pasado, le dijo, ya que se conoce que era colector de impuestos, maltrataba a sus hermanos y hasta se dice que era ladrón. Bueno, le dijo, pero tengo otro. Ese se llama Juan. Sus ojos han visto, le dijo, la gloria de Dios.
Sus testimonios son tan impactantes, pero quiero decirte algo, es demasiado joven y se le conoce como el hijo del trueno porque tiene un carácter fuerte. Tengo todavía otros candidatos. Tengo uno, le dijo, que se llama Pedro. Ese Pedro tiene tanta unción que le quitan la ropa y esa ropa se la llevan a los enfermos y son sanados. Mira qué poderoso es el ministerio de Pedro. Pero no sé si te convenga, le dijo, puesto que no tiene educación, fue un pescador. Y pues tú estás diciendo que necesitas que tenga un estudio de teología. Continúa el hermano y le dice, no sé si ofrecerte todavía uno más. Es un candidato que ama mucho a las almas. Creo que hasta su vida daría porque las almas se salven. Pero no te puedo ocultar algo. No te puedo ocultar que él estuvo preso y participó en la muerte de un hombre. Maltrató a varias personas. Su nombre es Pablo. Tú ya caíste en cuanto a esta anécdota, ¿verdad? Estábamos hablando allí de apóstoles, de gente que Jesús escogió. ¿Qué características habrá visto Jesucristo, Jesús, en la vida de Mateo, en la vida de Juan, en la vida de Pedro y el apóstol Pablo? Él los puso como pastores, como líderes en la iglesia primitiva. Interesante, hermanos. Sabemos que hay iglesias grandísimas, ¿verdad? Con muchos recursos, con mucho dinero. Y quizás algunas van a poder hacer eso que yo te mencioné al principio. Pero yo esta noche usé eso solo para estimular el tema, porque hay otros aspectos más importantes en el pastorado. Y estos próximos minutos te quiero enseñar sobre los retos que enfrenta un pastor para desarrollar el llamado de Dios. Entonces podemos hacernos la primera pregunta. ¿Qué debe hacer un pastor en la iglesia? ¿Cuáles son sus responsabilidades? Dice una palabra que se pronuncia, es del griego, dice poimen. Poimen. Esa palabra quiere decir proteger. Poimen, ¿verdad? El pastor debe de cuidar el rebaño. Ustedes como iglesia, delante de Dios, son ovejas, son un rebaño. Y la responsabilidad de los pastores a cargo es cuidarlos a ustedes. Dice el capítulo 10 de Juan, versículo 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. El Evangelio de Juan, amados hermanos, hace un tiempo lo estudiamos con los hombres. Dicho sea de paso, para los hombres les recuerdo que mañana jueves a las 9 vamos a tener una reunión corta con los hombres para programar nuestras futuras enseñanzas. No se les olvide, mañana jueves a las 9. Ok, ya estudiamos con los hombres el Evangelio de Juan. Allí en el Evangelio de Juan, él nos enseña sobre la parábola del buen pastor. Y allí en esa parábola, amados hermanos, se presenta a Jesús como el verdadero pastor y gobernante de su pueblo. Y él, dice allí en esa parábola, él es la puerta. Y los que entran por medio de él, por medio de Cristo, por la puerta, dice, serán salvos. Es decir, tendrán vida abundante y eterna. Tendrán todo lo que se necesita para ser liberados del pecado, de la culpa y de la condenación.
Porque estamos hablando, hermanos, de algo que es espiritual. Hay cuestiones que no podemos medirlas en la dimensión natural. Hay que medirlas en la dimensión que Dios las mide, y Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad tienen que adorarlo. Es otra dimensión. Cuando hablamos de la iglesia tenemos que pensar en cuestiones sobrenaturales, no las cuestiones que se ven, porque esas como la vemos no se mide la fe, sino en las que no se ven, donde la fe participa, porque vivimos por fe y no por vista. Y eso es un factor importantísimo que la iglesia tiene que considerar. Porque si no lo considera, va a ver al pastor o el pastor va a ver a las ovejas desde una dimensión que no es conveniente. Y vamos a vernos en nuestra naturaleza caída muchas veces. Mientras que Dios a ti te ve con éxito, con victoria. Te ve ya en el cielo, te ve ya como esa iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces, estos aspectos que yo les voy a enseñar hoy, yo quiero abrir mi corazón para que ustedes entiendan que mi labor va más allá de darles un mensajito y mandarles una invitación por Messenger. Va más allá de recordarles los servicios. Va más allá. Tiene que ver con tu salvación, tiene que ver con el cielo, tiene que ver con aspectos que a lo mejor tú no los has considerado totalmente. Tiene que ver con tu culpa, tiene que ver con tu condenación o no, porque Dios habla de cosas y a veces en la iglesia hay personas que no quieren que hablemos del infierno, que hablemos de perdición, solo quieren que rellenemos algunos mensajes que les van a satisfacer a ellos. Y Cristo, ustedes saben, cuando habla de la puerta, no habla de un portón, habla de una puerta estrecha, algo que por lo cual nos va a costar quizás entrar. Entonces, otra segunda responsabilidad del pastor es apacentar el rebaño. Punto B sería, debe apacentar el rebaño. Y de ahí viene del griego una palabra que dice bosco. Implica, hermanos, proveer el alimento espiritual, cuidar de las ovejas para que no entren a malos pastos, engañados por los falsos pastores. Y allí yo tengo que hablar de una cuestión importante, hermano. Hay ovejas que ven el pasto del vecindario y quieren irse a pastar allí. Y se ve bonito el pasto, pero no ven que en medio del pasto hay pulgas, garrapatas, o sea, hay cuestiones que le pueden afectar su crecimiento, pero saltan al otro lado y quieren ir a comer de ese pasto y les da una diarrea espiritual. ¡Qué tremendo, hermano! Pero bueno, mi responsabilidad es enseñarte y darte un alimento. Probablemente enfrente mía vas a sentir que a veces te duele el estómago cuando escuchas algunas cosas. Pero así es la situación, hermano. Yo estoy siendo responsable delante de Dios de tu vida espiritual. Dice Primera de Pedro 5:12. Pedro fue un pastor tremendo, hermanos. Las 12 epístolas de Pedro a mí me impresionan cada vez que las leo. Era un pescador humilde, pero Dios, cuando el Espíritu Santo lo recibió y Pedro fue lleno del Espíritu Santo, ese hombre se transformó. Y dice aquí en Primera de Pedro 5:12, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Nos está hablando a nosotros y a ti, que Dios a lo mejor te está llamando como líder, como evangelista o como pastor. Solo Dios y tú lo saben. Apacentad la grey que está entre vosotros, cuidando de ella,
no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Los pastores, amados hermanos, supervisan y cuidan de las necesidades espirituales de una congregación. En este caso, mi responsabilidad es por Semilla de Vida y por todas las filiales que vayamos a abrir. Yo le digo al Señor que me dé más años de vida para ver que Semilla de Vida por lo menos tenga una filial, una hija espiritual. Qué hermoso sería. A los pastores también se les llama ancianos, obispos, para que tú lo sepas. Amén. Pastor, Amén. Y una pregunta. permítame, ahorita voy a seguir. Es que no los estoy viendo, está fallando la señal. Oh, ok. I don't know, ¿qué está pasando? ¿Los demás están siguiendo la enseñanza? Amén. Sí, Ok. sí. Es que como está lloviendo aquí, se me está yendo, no escucho nada, se oye. No puede oír en Facebook, ahí estoy conectado en Facebook. Ok, deje checo, ok. Sí. Dice Tito 1:5, hermanos, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mando. Hay varias tareas importantes que el pastor tiene que hacer, además de las que ya les mencioné. Es responsabilidad del pastor proclamar la sana doctrina. Oiga esa palabra, sana doctrina. Refutar herejías, enseñar correctamente la palabra de Dios, ejercer un liderazgo en la iglesia, ser ejemplo de pureza y sana doctrina, ver que todos los creyentes permanezcan en la gracia divina. Probablemente el clima esté afectando un poco las redes, hermanos. Así es que también esta enseñanza se está proyectando a través de Facebook y yo veo que Facebook está activo. Gloria al Señor. Quiero decirte algo importante. Salvaguardar de la verdad apostólica al rebaño de Dios. Vuelvo a repetir, salvaguardar de la verdad apostólica al rebaño de Dios. Miren qué importante es esto, hermano. Te voy a invitar a que vayamos allí a Juan capítulo 10, versos 11 y el 16. Algunos hermanos que se acaban de conectar en Messenger, pónganle mute al micrófono porque estoy oyendo ruido, ay, disculpen. Gloria al Señor. Dice la palabra, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, está hablando Jesucristo aquí, hermanos. Y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre. Y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Y me voy a detener en este punto de salvaguardar la verdad apostólica. Porque yo como pastor y cualquier pastor
se debe enfocar en enseñar las verdades doctrinales que Jesús y los apóstoles nos dejaron. La doctrina bíblica, hermanos, se refiere a las enseñanzas que se alinean con la revelación de la palabra de Dios. El pastor debe cuidar a la iglesia de la falsa doctrina, que son ideas que están ahí en el mundo y que Satanás está tirando. Ideas que anulan, que contradicen, que se agregan o quitan a la doctrina dada de la palabra de Dios. Quiero decirte algo, y esto es importante, ponme atención, tú que me estás viendo en Facebook, pon atención porque esto, hermano, es importante, es tu vida espiritual de la que voy a hablar. Fíjate bien, cualquier enseñanza acerca de Jesús que niega su nacimiento virginal es una doctrina falsa, pues contradice la clara enseñanza de las Escrituras, ahí en Mateo 1:18. Por eso es importante estudiar la Biblia. No es un invento mío, amado hermano, que yo quiera que te conectes o que estudiemos la Biblia. Es simplemente porque yo quiero salvaguardarte de esas doctrinas de demonios que están ahora en las redes. Hoy el YouTube y el Facebook y muchas otras redes, muchas personas están subiendo enseñanzas peligrosas, negando la deidad de Jesucristo, negando que Él era Dios, que Él nació, incluso hay algunos que dicen que Él era un ángel. ¿Me entiendes? Dice la palabra en Mateo 1:18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Esa es palabra de Dios. Esa es la enseñanza del nacimiento virginal de Jesús. Ya desde el primer siglo de la iglesia, hermanos, ese siglo después de Cristo, la falsa doctrina estaba infiltrándose en la iglesia. Y muchas de las cartas del Nuevo Testamento fueron escritas para abordar esos errores. Y Pablo allí en Gálatas, capítulo 1, versículos del 6 al 9, Pablo les escribe a ellos abordando ese tema de la falsa doctrina, y dice la palabra así. Empieza Pablo, esta versión que yo voy a leer no es Reina Valera, la que voy a leer es TLA, traducción en lenguaje actual. A lo mejor la hermana Vero va a proyectar ahí la Reina Valera, pero dice la palabra así: Dios los llamó a ustedes y por medio de Jesucristo les mostró su amor. Por eso casi no puedo entender, es lo que está diciendo Pablo, que en tan poco tiempo hayan dejado de obedecer a Dios y aceptado un mensaje diferente de esta buena noticia. Está hablando de la noticia, la buena noticia es el Evangelio. En realidad no hay otro mensaje, les dice Pablo, pero digo esto porque hay quienes quieren cambiar la buena noticia de Jesucristo, quieren cambiar el Evangelio de Jesucristo y confundirlos a ustedes. De modo que si alguien viene y les dice que el mensaje de la buena noticia es diferente del que nosotros les hemos anunciado, yo le pido a Dios que lo castigue. No importa que sea un ángel del cielo o alguno de nosotros, vuelvo a repetirles lo que ya les había dicho. Si alguien les anuncia un mensaje diferente del que recibieron, que Dios lo castigue. En otra versión dice, sea anatema. ¿Y saben qué significa eso? Sea maldito. Tremendo. Pablo está hablando y tocando un tema fundamental en la iglesia cristiana.
Pablo y Bernabé, hablando de esta carta, acababan de terminar su primer viaje misionero, durante el cual visitaron varias ciudades en la provincia ahí de Galacia, que eran los Gálatas. Hoy Galacia es Turquía. Amén. Turquía es Galacia ahora. Al poco tiempo de su retorno a Antioquía, Pablo fue acusado por algunos cristianos judíos de diluir el cristianismo, o sea, presentar un cristianismo suave, light, como dicen ahora cuando hay productos que compras tú y que son suaves. Era light el cristianismo, lo acusaban a Pablo, haciéndolo, decía ellos, más favorable a los gentiles. Estos cristianos judíos no estaban de acuerdo con las declaraciones de Pablo de que los gentiles no tenían que cumplir con mucho de las leyes religiosas que los judíos habían obedecido por siglos. Tú sabes que Cristo vino para los judíos, el evangelio vino para los judíos, pero ellos lo despreciaron, y entonces Dios, que tenía otras fuentes, otras ramas, Dios desvió el evangelio para nosotros, los que no éramos judíos. Qué bendición, hermano. Eso es lo que pasó. Y ahora los judíos están esperando todavía la venida de Jesucristo, cuando que nosotros ya disfrutamos de esa presencia maravillosa de Cristo a través del Espíritu Santo. Y algunos de los acusadores de Pablo, inclusive, hermanos, escúchenme, lo habían seguido a algunas de las ciudades de Galacia y dijeron a los gentiles, se iban a hablarle a la gente que debían circuncidarse y cumplir con las leyes judías y sus costumbres para ser salvos. Todavía hay iglesias legalistas que imponen muchas condiciones. Mi iglesia no es esa. Yo no te impongo, solo te leo la palabra y te digo lo que dice la palabra. Pero estos judíos eran legalistas. Otros recibieron el evangelio con mucho amor, creyendo en Jesucristo, y les molestó a ellos. Les molestó que otros recibieran la palabra. De acuerdo a esos judíos legalistas, los gentiles debían hacerse judíos a fin de llegar a ser cristianos. Imagínense qué torpeza. Oh, qué hermoso es el evangelio. Cómo Dios usa a Pedro a través de una visión de un lienzo, y Pedro reconoce, él era un judío radical también, pero esa visión lo cambia, le cambia el corazón, y el Espíritu Santo, le da una revelación, y Pedro entiende que el evangelio no solo era para los judíos. Entonces, Pablo escribe esa carta de Gálatas a la iglesia de Galacia, y él explica, fíjense bien, él explica que al cumplir con las leyes del Antiguo Testamento o las leyes judías, no tendrían la salvación. Porque ese es el problema de que algunos creen que somos salvos por obras. Hay gente que cuando se acerca el 12 de diciembre, y no quiero ofender a nadie, ahí agarran una cruz y se la llevan por 5 kilómetros cargándola hasta la iglesia. Eso es salvación por obras. La salvación que Cristo predica a través de Pablo y que es la que enseñamos nosotros, es que la salvación es por fe a través de la gracia. Una persona es salva por gracia mediante la fe. Algunos estaban predicando, dice él, un evangelio diferente. Ponga atención, hermanos. A lo mejor hay días que tú ya no has querido ir a la iglesia y estás buscando otra iglesia, estás viendo otro pasto, estás viendo al vecino. A lo mejor hay mucha algarabía y mucho ruido en esa iglesia. A lo mejor te interesan que salen danzando y hacen muchas cosas, pero tienes que vigilar la doctrina que te van a enseñar. Tengamos cuidado. Esta gente que había llegado a pervertir a los de Gálatas predicaba
que para que los gentiles fueron salvos, debían cumplir con las leyes y costumbres judías, especialmente en lo relacionado con la circuncisión. Y la circuncisión fue establecida por Dios para Israel. Allá cuando llegó en las faldas del cerro, ¿verdad? Ahí en Hebrón, ahí Dios estableció leyes para ellos. Ahora vivimos en la gracia, hermano. Imagínate que el pastor Antonio un día los reúne a los hombres y les diga que los vamos a circuncidar. ¿Cómo te vas a sentir? Increíblemente mal. Iban a decir, este pastor está loco. Ellos decían que la fe en Cristo no era suficiente. Este mensaje, amados hermanos, dañó la verdad de las buenas nuevas de que la salvación es un regalo, no una recompensa por ciertas obras. No podemos comprar la salvación. La salvación es por gracia. Hay un milagro en el corazón. Dice la Biblia que somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaran. Dios, a través del Espíritu Santo, cambia nuestro corazón, hermano. Y allí nosotros nos arrepentimos de la vida pasada y decidimos hacer un cambio. Ese es el Evangelio por fe, para gracia, la gracia de Jesucristo. Cristo Jesús, amados hermanos, permitió que estuviera disponible para todas las personas, no solo para los judíos. Imagínense, qué tremendo que ahora digan, no, un momento, Pastor Antonio, debe decirle a la iglesia que tienen que devolver su salvación, porque ya Dios decidió que solo sea para los judíos. Tengamos cuidado, amados hermanos, de las personas que dicen que se requiere más que la fe en Cristo para obtener la salvación. Cuando la gente establece requisitos adicionales para la salvación, niegan el poder de la muerte de Cristo en la cruz. ¡Qué maravillosa obra del Señor! Dice Gálatas 3, del 1 al 5. Ya casi voy a ir finalizando. ¡Oh, Gálatas insensatos! Pablo hablando y regañando a los de Galacia. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Amado hermano que me escuchas, hermanos de Iglesia Semilla de Vida, solo hay un camino dado por Dios para el perdón de nuestros pecados. Creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Ninguna otra persona, ningún otro método, ningún otro ritual puede dar vida eterna a una persona. Algunas personas piensan que todas las religiones son igualmente válidas para ir a Dios. Decía alguien por ahí, todos los caminos llevan a Roma. En una sociedad libre, la gente tiene derecho a tener sus propias opiniones religiosas. Pero eso no le garantiza a esa persona que sus ideas son correctas. Dios, amados hermanos, no acepta una religión hecha por el hombre como sustituto de nuestro Señor Jesucristo. No se puede sustituir esa fe. Él ha provisto un solo camino. Y ahí en Juan 14:6, que debíamos ya de memorizarnos ese versículo, dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí.
Cuando te quiera alguien enseñar algo, hermano, yo aprendí algo en la iglesia, mire, me enseñaron esto, si es diferente a esto que te estoy enseñando, no lo aceptes, porque eso es anatema, es maldición y va a comprometer tu salvación. Pablo, amados hermanos, también exhortó a Timoteo, y con esto ya voy terminando, a que se protegiera de aquellos que estaban enseñando herejías y confundiendo a los hermanos. Y dice la palabra ahí en 1 de Timoteo 6, 3 y 4. Si alguien enseña algo que no va de acuerdo con la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, ni con la verdadera religión cristiana, es un orgulloso que no sabe nada y que tiene la mala costumbre de discutir sobre el significado de ciertas palabras. Con esto solo causa envidias, insultos, desconfianza. Se define la herejía, hermano, porque cuando alguien te va a enseñar algo que está fuera de la doctrina de Jesucristo y de los apóstoles, puede ser que esa enseñanza sea herejía. Y la herejía se define como una creencia, la enseñanza o la defensa de opiniones, dogmas, propuestas o ideas contrarias a las enseñanzas de la palabra de Dios o la Biblia. Nosotros los cristianos evangélicos, nuestra Biblia tiene 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo, 66 libros, inspirada por el Espíritu Santo. Si alguien te lleva otra Biblia con más libros, ten cuidado, ten cuidado. Puede servirte como una Biblia de estudio para comparar, pero ten cuidado porque muchos de esos libros que te pueden estar enseñando no son inspirados por el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Cuando estudiamos la palabra de Dios, y con esto ya sí voy finalizando, tenemos menos probabilidades de ser engañados por charlatanes, falsos profetas, por falsos maestros, por falsos apóstoles. Pablo nos dice, y ya con esto termino, Dios hablándote a ti, ya no somos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y me voy a quedar aquí, hermano. El próximo miércoles voy a finalizar ya esta enseñanza y ya el siguiente miércoles vamos a empezar con otro nuevo discipulado. En la iglesia les voy a dar más información. No sé si vamos a poder este domingo, no sabemos cómo va a estar la temperatura. Dios nos va a ayudar a discernir qué vamos a hacer. Amén, hermanos. Voy a finalizar, vamos a orar y voy a invitar a la pastora para que oremos, para que ella ore si hay alguna necesidad. Gracias te damos, Señor, por esta palabra, que tu palabra haya tocado corazones y que esos corazones hayan sido influenciados por esa espada de dos filos, porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Me voy a desconectar de Facebook y la pastora. Buenas noches, Dios los bendiga, hermanos. ¿Cómo están todos?